ofreciendo, elevando, dando la gloria a su nombre. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Abramos las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. El Evangelio según San Juan en el capítulo 1, del verso 1 en adelante. Hagamos uso de nuestra Biblia, de nuestro cuaderno y escuchemos con atención la palabra del Señor. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio no significa un principio histórico o de creación. Es en el dominio de ellos. Dios, su palabra, el Verbo, la palabra. Apreciemos cuando en la traducción en castellano, el gran esfuerzo hecho por los diversos equipos de traductores y lingüistas, tenemos el artículo, la palabra, la palabra. En el principio ya era o ya existía la palabra. En el Antiguo Testamento tenemos testimonios de varios hombres y mujeres en la Escritura, los antiguos, que ellos dijeron: vino a mí la palabra, vino a mí la palabra. Ellos se referían al Dios invisible, al Dios que les hablaba, pero no lo podían ver. Entonces, Juan, el apóstol Juan, el amado Juan, comienza así su evangelio hablándonos de la deidad del que es la palabra, la preexistencia. Dios y su palabra con Él, su palabra o la palabra frente a Él. La palabra en el seno o en la cavidad o en el interior del Padre. La coexistencia consubstancial, coeterno, la palabra, Él. En nuestra traducción y según las que consultemos, el término es verbo, la palabra, logos, y Juan nos presenta que era Dios, es Dios, estaba con Dios, etc. Verso 2. Este o ella, la palabra, o este verbo, era
era es que no tiene principio ni fin, no tiene un principio histórico de llegar a ser, sino que es eterno. El eterno, la eterna palabra, el eterno Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, fueron creadas. ¿Quién las creó? Él. ¿Quién es Él? El que es la palabra. La palabra. Entonces aquí hay un punto de apoyo al cual yo puedo ir y pararme. Y esto es fe. Y quiero que usted lo tome. Diga conmigo, yo quiero conocer la palabra. Es muy importante ese punto. Yo quiero conocer la palabra. Entonces, en nuestro castellano, en nuestra lengua materna, nuestra mente está procesando el oír la lectura del texto bíblico y está entendiendo y encuentra sentido y significado cuando en voz audible viene la lectura y el texto lee o se lee la palabra. Entonces es alguien, es una persona coeterna con Dios, de la misma sustancia, de igual naturaleza, persona con Dios, que está en el seno o en la cavidad del Padre. En el verso 3, Juan nos introduce a las cosas, lo creado, lo que fue hecho, de las personas anteriormente presentadas. Ahora Juan pasa a las cosas. Las cosas. Ahora, las cosas hechas o creadas sí tienen un creador. Entonces Juan va hilando o presentando el origen de las cosas, el origen de lo creado o la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, ahí está el pronombre personal, la tercera persona del singular, Él. Entonces, vamos a trabajar así. Todas las cosas fueron creadas por la palabra y sin la palabra, sin Él, la palabra, la persona, la palabra, sin Él, y la palabra usó su palabra, su voz. Sin Él, nada. Vean esta declaración. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a varias versiones en el verso 3. Préstele atención a las cosas que es la totalidad de lo hecho que podemos llamar creación o lo creado. Ok, son cosas o hay cosas. Y el verbo que está allí en la traducción en castellano es
hacer. Entonces, préstele atención a ese punto, a esa palabra. Dice en el verso 3, todo se hizo por aquel que es la palabra, y sin él, Ahora, hago una pausa porque usted y yo estamos pensando en nosotros mismos. ¿Y yo? Porque tenemos contacto con las cosas y estamos en el terreno de la creación o lo creado y buscamos un punto de acceso, un punto de saber mi lugar, y quiero que el texto me ayude. ¿Por qué? Porque el verso 1 es lo eterno, la eternidad, y yo estoy en la tierra. Entonces el verso 3 ya me introduce el panorama de lo creado, que es lo visible, aquello que tiene nombre, aquello que fue puesto bajo el dominio del hombre, el hombre como regente, como administrador. Entonces, dice, todo se hizo por aquel que es la palabra, sin él nada se habría hecho. Démosle la gloria a la obra de la palabra. Amén. Entonces, esto significa que cada cosa creada, que para el entendimiento nuestro es algo material o natural, es visible, es tangible, es algo que tiene nombre. Todo lo creado es una palabra de la palabra. Ponga en su cuaderno esa verdad, por favor. Todo lo creado es una palabra de la palabra. Diga conmigo, quiero conocer la palabra. Quiero conocerle. Vamos a participar con ese deseo intenso. Quiero conocer al que es la palabra. Bueno, todo se hizo por aquel que es la palabra. Todo lo hecho es llamado creación. Igualmente puede ser deshecho por la palabra, hecho por la palabra, deshecho por la palabra. Aleluya. Todo está sustentado por la palabra. Sin palabra deja de ser lo hecho, o no habría. Tiene que haber palabra. Les estoy dando de la palabra poderosas verdades del Señor. Por la palabra, con la palabra es como se hacen las cosas, porque la palabra lo hizo así, y el texto dice, Él es, o Él fue el hacedor, Él, y nos da su nombre, Él es del Padre, la palabra, Él es de Dios, la palabra. Y continuamos adentrándonos y estamos absorbidos por la palabra. Ya en el verso 3 entramos al terreno de lo natural, de lo que se ve, de aquello hecho. Luego el verso 4 dice, en él estaba la vida.
y la vida era la luz de los hombres. Vean cómo Juan introduce a la humanidad. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz. Entonces, la palabra es la luz. La luz resplandece. Todo ello es muy importante. Son verdades en figuras. Es una verdad conocida en lo natural, porque nosotros conocemos la luz, la energía de la luz, el calor de la luz, todo respecto a la luz y sus formas de brillantez, iluminación, etc. Entonces, Él es, pero fíjense dónde es. La luz en las tinieblas resplandece. Entonces nos está hablando el amado Juan de las tinieblas. Las tinieblas es donde hay ignorancia, oscuridad, no hay luz, no hay buena nueva, no hay allí brillo. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces los hombres no estaban en la condición espiritual de vivos, tampoco estaban en la condición de luz, estaban en tinieblas y no estaban vivos espiritualmente. Pero Él es para los hombres. Y entonces los hombres comenzaron a oír la palabra, a oír la vida. Vamos ahora al verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Y aquí Juan está dando un punto muy valioso. El interés en nosotros es, primeramente, supimos que nacimos en tinieblas. Nuestra condición de muerte, que nacimos para morir en tinieblas, en ignorancia. Lo supimos desde nuestra primera infancia. Vimos la maldad de estar en tinieblas y nuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, el texto dice en el verso 12, a todos los que le recibieron. Entonces, ¿qué estamos recibiendo? ¿Y qué es en el sentido de que se puede recibir? Es una dádiva. Entonces es para ser recibida. Entonces el verbo recibir es aceptación, que es adentro, aceptación hacia adentro. ¿Pero qué? Juan lleva varios términos que definen o presentan a la palabra. Dice vida, luz. Y ahora el verso 12 dice, a los que creen en su nombre. Esta palabra es muy importante. Pieza, ahí hay una pieza. Dado que es el onoma,
en griego, onoma, es el nombre, quiere decir que es alguien, es una persona, posee atributos personales de ser alguien. Es una descripción hermosísima de la palabra y te están describiendo la palabra eterna y la palabra hecha carne. Es una descripción amplia, nos va diciendo Juan, era Dios, en Dios, con Dios, es Dios y ahora la luz está resplandeciendo. Ahora Juan dice, en la tierra, y miren, aquí son los puntos al detalle. Jesús resolvió el puente entre la tierra y el cielo. Creer en el nombre. Tenemos que oír el nombre, saber el nombre, y ese creer es desde la tierra. Entonces, la palabra vino a los hombres, a la tierra, y dice, a los que creen en su nombre. ¿Están viendo? Sencillamente, la cosa es creer en su nombre. Aquí es de un sentido. El creer es en la dádiva que recibiste, y la dádiva, ¿quién es? Todo debe identificarse con toda claridad. La palabra. Creer es un verbo que corresponde a la palabra que viene hacia ti. Tú respondes creyendo. Y miren lo que dice el verso 12. Les dio, los hizo, legalmente les otorgó potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Alguien gócese conmigo. Miren, verso anterior, el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Allí hay un rechazo. Eso es incredulidad, la no aceptación, el rechazo de la noticia, el rechazo del testimonio, el rechazo del nombre y su evangelio. Allí hay no aceptación, no recepción. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué están recibiendo? La palabra. ¿Cómo viene la palabra? Por el oír. Es una palabra diferente según quien te diga, no, es la palabra. Es la palabra, es la vida, el que es la luz, el que es la vida, el del nombre de Jesús. La palabra que es del nombre de Jesús. Todo tiene que ser claramente identificado. Todo. Estamos hablando de la palabra. Bueno, ahora el verso 12 me dice que la palabra tiene la potestad de hacerme hijo de Dios. Tremendo eso. La palabra tiene la potestad, tiene la capacidad
de hacerme hijo de Dios. Hijo de Dios, hijo de la fe. A los que creen en su nombre. ¿Ya has sido cuenta el valor del verbo creer? El valor del verbo creer, para darle un panorama de ese verbo, es un verbo que se emplea para tomar decisiones. Creer. Anótelo. El verbo creer es un verbo empleado para tomar decisiones como esta, una decisión eterna, de trascendencia eterna. Entonces, el nombre del que es la palabra es la palabra que estoy creyendo en su nombre. Entonces, aquí podemos ponernos en la siguiente fe. Quiero conocer su nombre. Quiero conocer su vida. Quiero conocer su luz. Él es la luz. Quiero conocer la palabra. Él es la palabra. Para conocer lo que quiero conocer, se usa el verbo creer. Para conocer lo que quiera conocer, se usa el verbo creer. Mas, permíteme ser puntual y específico. ¿Qué estamos creyendo? Estamos creyendo lo que es eterno. Es Él es eterno. Entonces, ¿estás viendo esa dimensión? No estamos entonces creyendo con la vista. No, estamos creyendo con el corazón desde adentro. Es confianza interior puesta y a la vez palabra depositada que nos llena o nos satura. La tenemos. Cuando decimos que estamos creyendo, podemos decir ¿qué estamos creyendo? Si yo le digo a usted, dígame si es creyente. Sí, soy creyente. ¿Qué está creyendo? Y lo que usted me debe decir es una palabra. Estoy creyendo eso. Bueno, para llegar a ser hijo de Dios, no es por medio de escoger una madre. No, es creer en el nombre de aquel que Dios el Padre envió. La palabra. Amén. Vean el verso siguiente. Cuando ya entramos al verso 13, usted y yo podemos declarar con toda seguridad: ya soy hijo de Dios. Punto. En el verso 13 ya somos hijos de Dios. Ahora, antes de leer, quiero meterme entre ustedes en ese sentido figurado para decirle: oye, platiquemos de algo que tienes pensado o en tu imaginación. Queremos hacer que alguien sea también hijo de Dios. Mi cónyuge, mi hijo, mi casa. Cuando Juan, el amado, el autor, nos dice: miren a la palabra y miren cuántos hijos Dios le dio a la palabra. ¿Estás viendo eso? Miren cuántos hijos Dios le dio a la palabra. ¿Estás viendo eso? Miren cuántos hijos Dios le dio a la palabra.
están llamados, están hechos, están legalmente inscritos como hijos. Esto los hace hermanos de Jesús. Aleluya. Y de pronto comenzamos a pensar en alguien más. Y quiero, ¿cómo le hago? Bueno, amados hermanos, el verso 12 es ¿qué? Es la palabra diciéndonos cómo. El nombre de Jesús es voy a decirlo de esta manera. El nombre de Jesús es la puerta de entrada. ¿Escucharon? Puerta de entrada. Puerta de entrada. ¿A qué? Al reino, donde los hijos son hijos del reino. El nombre de Jesús no es nombre de puerta de salida. ¿Están escuchando eso? Eso no lo habían considerado, no lo habían visto así. El nombre de Jesús es nombre de puerta de entrada. Venid, benditos de mi Padre, o entra al gozo de tu Señor. Quiero que vean el lenguaje del Señor. Siempre dijo, entrad, entra. Donde yo estoy, quiero que vosotros, mis hijos, estén. Entonces, el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre. Allí es matrimonio, tener padre, madre, o cualquiera que sea el caso, ni de voluntad de carne, porque alguien forzó o quiso o se impuso, y hay historias cuando alguien usó su voluntad, pero el texto dice, de Dios, llegar a ser hijo de Dios, no participa la voluntad humana. El llegar a ser hijo de Dios no requiere de la participación de la voluntad humana, en el sentido de que el hombre casado con su esposa le diga, vamos a engendrar un hijo de Dios. No se puede. No hay tal realidad. Ni vía consanguínea o sanguínea o de sangre, ni voluntaria, por voluntad o el querer o el plan humano. Entonces, dice el texto, sino de Dios, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de varón. Es decir, la palabra es la voluntad de Dios y la palabra hace lo que la voluntad de Dios quiere. Bueno, verso 14. Y este texto resuelve una situación que todo ser humano se cuestiona cómo es y cómo creer y cómo podemos confiar en un texto bíblico por la historia de que Dios es eterno y Dios es espíritu y Dios no es visible y Dios y nos piden creer porque alguien nos dijo, porque alguien ya creyó y queremos que otra persona crea. ¿Y cómo? Entonces, dice el verso 14, y aquel verbo, aquel verbo
se hizo o fue hecho carne y habitó o puso su tienda o tabernáculo entre nosotros a semejanza. Ahí está la carne, semejanza, cuerpo físico de carne. Hermanos, esto es muy profundo. Dios se hizo carne. Entonces, ese hombre es de naturaleza divina y es de naturaleza humana. Dios hombre. Para adornar esa frase, Dios hombre en griego es theanthropos, Dios hombre. Y vean la declaración que hace Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Les voy a explicar esa frase. Ese hombre, Dios hombre, es el único que puede abrazar con una mano al Padre y con la otra al hombre. Es el único. Luego, ese hombre, el Dios hombre, es el único en su tipo y categoría. Nadie es como él. Por eso la declaración unigénito del Padre. Unigénito significa engendrado del Padre, hijo del Padre, único del Padre, y también el enfoque es el engendrado del Padre es único en su tipo, no hay dos como él. No hay otro igual como él, porque él fue el único engendrado del Padre o por el Padre. Hermanos, conocer a Jesús es conocer a Dios. Y aquí es donde tenemos que ir con toda la intención a comer de la palabra. Aquel verbo fue hecho carne y habitó o tabernaculizó. Tabernáculo es una tienda, que esta es la morada física de la tierra o terrenal entre nosotros, que es los seres humanos, y vimos su doxa, gloria. Entonces, tenemos que ir a un pasaje bíblico en donde Juan nos diga: aquí está la gloria, aquí está la gloria, aquí está la gloria. Gloria como del unigénito, es decir, miren quién es, miren lo que hace, porque su naturaleza es divina, del Padre, lleno, es decir, plenitud, la plenitud de la deidad habita corporalmente en él. Aleluya. Lleno de gracia y de verdad. Te pregunto, ¿ya eres hija de Dios? ¿Ya eres hijo de Dios? Te hago otra pregunta. ¿En qué nombre te hiciste o legalmente te llamas hija de Dios? ¿En qué nombre? Vamos al siguiente capítulo, capítulo 2. ¿Quieren ver la gloria de ese hombre? ¿Quieren ver la gloria de la plenitud de Dios que habita corporalmente en ese hombre? ¿Saben
a quién solamente le interesa ver eso? Esto es serio, yo estoy serio. El capítulo 1 habla de los hijos. ¿Saben a quiénes verdaderamente le interesa ver la gloria de ese hombre? Solo a los hijos. Solo a los hijos. Quieren conocer al Padre de gloria. Por eso yo les pregunto, ¿en verdad les interesa ver la gloria de Dios? ¿O serán como las multitudes que no tienen nombre, solo son cantidad de gentes que andan pidiendo señales tras señales, y lo que se ve se repite, y lo que se repite, me dices dónde para ir? Por eso Juan en el capítulo 1 de su evangelio nos dice, ¡hey! Vimos su gloria, vimos su doxa. Y esa palabra gloria es muy interesante. La palabra gloria como adjetivo es un resplandor. El resplandor de su gloria, allí hay una descripción. Mas la gloria como nombre tiene que ver con la imaginación del Señor. Es hacer uso de la imaginación del Señor. Gloria es un derivado de la imaginación del ser o de la persona. Por lo tanto, esto tiene que ver no solo con el Señor, sino con los hijos del Señor, los hermanos del Señor, los hijos del Padre, los hermanos del Señor. Y aquí introduzco el punto práctico de lo que es ser hijo de Dios. ¿Estás usando tu imaginación? Porque se requiere tu participación. La imaginación es un punto de contacto, de participación o coparticipación con la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria del que es la palabra. Aleluya. Ahora, te recuerdo el verso 3. Todas las cosas fueron hechas por Él. Por lo tanto, Él, al mostrar su gloria, va a mostrar su naturaleza en manifestación. Y te doy otro significado, o te amplío lo que es la palabra gloria. La palabra gloria tiene que ver con la naturaleza de la persona. ¿Quién es? ¿De dónde proviene? ¿Y cuáles son sus atributos de ser quien es? Naturaleza, gloria. Entonces, ¿por qué decimos gloria? Porque la gloria es la naturaleza en manifestación. A ver, modo práctico. ¿Cuál es la gloria de Esmeralda? ¿Cuál es la gloria de Galilea? ¿Y de Isaac? ¿Y de Jenny? ¿Y de Sergio? ¿Y de Lucy? ¿Cuál es la gloria? Pues la gloria reside en la naturaleza, solo que manifiesten lo que son. En Juan capítulo 6, el grupo de discípulos le dijeron al Señor y le predicaron y le volvieron a confirmar y le dieron con 3 testigos y le volvieron a decir, aquí no hay nada. En el lugar que estamos es desierto y las multitudes se cuentan por miles. No traemos dinero, no traemos pan, no hay alimentos, estamos lejos de las aldeas, ya oscurece y tú sigues predicando y diciéndoles y sanando a los enfermos, pero ya tienen hambre y llevan 3 días con nosotros y pueden desmayar, etc. Bueno, vamos a Juan capítulo 2. Al tercer día
Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Como invitados. El invitado es una persona íntima, es de honor, tiene un lugar en la boda y se le trata con toda la amabilidad porque los invitados arman o hacen la fiesta. Allí hay una boda y ellos trajeron a sus amigos. Jesús fue invitado y también sus discípulos. Y faltando el vino en esa boda judía, faltando el vino, ¿a quién hay que decirle cuando falta un elemento en la boda? En la boda de Juan José y la hermana Azucena, ¿qué faltó? En la boda de el hermano Eduardo y Marcia, ¿qué faltó? Pero ¿a quién hay que decirle? ¿A quién hay que decirle? Al que organizó la boda. Y Jesús no organizó esa boda. ¿Saben? Ahí está la gloria limitada del hombre. Organicen algo. Les aseguro que va a faltar algo. La gloria limitada del hombre. ¿Ya se dieron cuenta de ello? Organicen algo, va a faltar porque hay sobredemanda, etcétera, etcétera. Pero los hijos tienen que prestarle atención al que es la gloria. Conózcanla, conozcan la palabra para tener acceso, y es un acceso no de que tenga llave o que tenga una puerta así física, sino que tengan confianza de usar la palabra, y la única persona que conocía quién era Jesús era su madre, porque María había quedado embarazada sin haber conocido varón. Este hombre, mi hijo que salió de mi vientre, yo sé quién es. Es la palabra. Aleluya, dale un gran aplauso al Señor. No hay peor condición de un hijo de Dios que sentirse lejos de la palabra, porque está diciéndose a sí mismo, me siento lejos del Padre. Eso no es el caso de un hijo de Dios. Pero el Padre te puede decir, eres ignorante. Es decir, creer en el nombre del Hijo de Dios es legalmente nacer de nuevo y ser hecho, constituido hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, en esa condición de siendo hijo de Dios, ahora ese creer tiene que añadirle conocimiento, tiene que añadirle virtud. Y eso es lo que quiere la palabra. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y el maestresala o el organizador no sabe qué hacer. Agua hay mucha, pero ¿cuántos se han emborrachado con agua? ¿Verdad que nadie? No, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? Y es una boda judía y tiene que haber un buen vino. Agua hay mucha.
Ah, decirle a Jesús, Jesús no organizó eso, Jesús no hizo las compras, Él no salió a Costco, Walmart, Sam's a comprar. No, Él fue invitado, le llegó una invitación personal y ahí está. La pregunta que nos hacemos es, y ese grupo que le sigue, pues son sus discípulos. La pregunta que le debes hacer a todo seguidor es, Carmen, Alicia, ¿tú sabes quién es la persona a quien sigues? Y tú, David, y tú, Priscila, ¿tú sabes quién es la persona a quien sigues? No, no sabemos quién es. Solo vemos la carne, la persona como alguien, pero no sabemos quién es. María, ¿tú sabes quién es ese hombre que se llama Jesús? Yo sí sé quién es. Él es el Hijo del Padre. Él es la gloria de Dios. Sí, pero pues el asunto no es celestial, no es... no, a ver, María, ¿cómo resolvemos que haya vino? Díganle a Él. Y ven ese momento. Juan 1:3. Juan 1:3. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él, hacedor Él, creador Él, el que imaginó Él. Toda cosa es una palabra de 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 Él. Las cosas lo conocen, saben quién es Él porque ellas son una palabra de Él. Regresemos a Juan capítulo 2. Aleluya. No tienen vino. 4 capítulos después, los discípulos iban a traer esta predicación. No hay nada. Pero ¿quién comenzó a decir que no hay? ¿Quién comenzó a decir que no hay? ¿Quién comenzó a decir que no hay? Ahí está. La madre de Jesús le dijo, no hay vino. ¿Quién comenzó a decir que no hay? Diga yo. Ah, ¿usted nunca ha dicho no hay? ¿Usted sí, no hay? ¿Quién comenzó a decir no hay? Diga yo fui. No me escondo. Yo fui, yo dije que no hay. Que no hay. Que no hay cupo en la escuela y que no se puede. Que no hay dinero y no hay fuente de ingresos. Que no hay ventas y que hasta me despidieron. Que no hay clientes, hasta cerré la taquería o lo que sea. Yo dije que no hay. Diga conmigo. ¿Quién dijo que no hay? Diga conmigo, yo dije que no hay. ¿Verdad? María dijo que no había vino. A ella le dijeron que no había vino. Todos saben que no hay vino. Y todavía la gente no está borracha. Tiene que haber vino. Es una fiesta judía. Y ellos sí saben disfrutar como debe ser, sin exceso. ¿Ven el punto? Entonces,
¿Se fijan dónde está el origen? Alguien dijo y todos dicen, todos oyen y después, no, pues hay que decir lo que es. Hay que decir lo que es. Esa gran mujer dijo lo que le dijeron. Ni modo. ¿Qué más dice uno? Dile a tu compañero, ¿qué más dice uno? Dígale. Oded, dile a don Carlos, ¿qué más dice uno? ¿Qué más dice uno? Gaby, dile. Meli, Imer, Pedro, dile, ¿qué más dice uno? ¿Verdad? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y estoy seguro que esa conversación fue de mirada a mirada, así en privado. Oye, no hay vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? María, María Azucena, María Esmeralda, María Magdalena, María la del barrio, acabas de ponerte en la lista de las mujeres que dicen que no hay. Pues sí, soy parte de la organización. ¿Qué más quieres que diga? Es una falsedad eso, porque yo estoy aquí, dice el Señor. Cosa difícil sería si tú hubieras dicho al organizador en jefe de la fiesta, no vino Jesús, allí sí. Aleluya, dale un gran aplauso al Señor. Por lo tanto, les hago esta pregunta a ustedes. En este recinto, a esta hora de las 12:58, ¿vino Jesús aquí? ¿Está Él aquí? Bueno. ¿Está? ¿Usted lo sabe que está Él? ¿Sí? Vamos a decir esto. Gracias, Señor, porque estás aquí. Ok, bueno. Entonces, dice el texto, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En otras palabras, aún no ha venido mi momento de gloria para mostrar quién soy yo. Su madre dijo a María, vean, si Jesús comenzó su ministerio a la edad de 30 años, entonces aquella jovencita doncella de 14, 15 años ya tiene más edad. Entonces, esta gran mujer ya tiene una gran edad en ese sentido en relación con la edad de su hijo. Y vean lo que hizo. Esta es una acción muy importante de ella. Rápido dejó de hablar con su hijo y se fue con los siervos, los sirvientes, con esa autoridad de ser parte de la fiesta, y les dijo, quiero que hagan todo lo que ese hombre les diga. ¿Por qué? Porque María sabe que Él es la palabra. Él es la palabra, Él es la palabra. Y aquí viene la explosión de la gloria de Dios. Por eso estamos yendo continuamente a Juan 1:1, 1:2, 1:3. La palabra era Dios y todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin Él, es decir, las cosas no se acaban solo por cantidad. Las cosas se acaban cuando no hay palabra.
Nosotros sí, nos enseñaron a contar, somos contadores, somos analistas, y no, las cosas no se acaban por cantidad, sino se acaban cuando no hay palabra, porque sin palabra no hay nada. Entonces, siervos, esos siervos hay que darles un premio. Los siervos están como un equipo y vean la integración de la ceremonia. Los novios, los padres de él y ella, los invitados, los organizadores y los siervos. Y los siervos, y los siervos. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, como 50 litros aproximadamente. Entonces Jesús les dijo, allí en ese momento, en ese punto del texto bíblico es cuando uno explora y encontramos que la palabra gloria de alguien es un atributo de su ser, de quién es o quién es, y el modo práctico de la gloria es cuando él usa su imaginación. Dile a tu hermano, por favor, usa tu imaginación. ¿Quién puede imaginar que voy a usar lo que hay, agua? ¿Para qué? Para convertirla en vino. Y recuerda, allí él comienza a hablar. ¿A hablar qué? Él comienza a emplear la obediencia del ser humano servidor. Y aquí hay un principio. La gloria del que es la gloria, la palabra, buscará siempre la obediencia de ti como canal de manifestación. Esa obediencia de los siervos es preciosa. De eso es lo que eso trata. Dame obediencia, dice el Señor, obedéceme. Sujétate a mi palabra. Y entonces ellos hicieron ese trabajo, es una orden, y ahí estaba el agua diciendo, está mi Creador delante de mí. Y ahí estaba la piedra, la tinaja, el cántaro, ahí está mi Creador delante de mí. Y entonces el agua, ¿qué estaría? Lo voy a decir metafóricamente pensando, pero lo que esté pensando el Señor es lo que se va a hacer. Esa agua iba a dejar de ser agua. ¡Wow! Eso es imposible, naturalmente. Imposible. Pero Juan dice, lean mi primer capítulo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, la palabra puede hacer y deshacer. Hacer y deshacer. Aleluya. Entonces dice, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Fueron cientos de litros. Cientos de litros, son 6 tinajas. Entonces les dijo, y las llenaron hasta arriba. Es decir, el agua brillaba allí por la reflexión de la luz. Estaban llenas hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Ahí está la gloria de Dios. ¿Por qué no dijo Jesús la información por anticipado a los
sirvientes ya es vino. No, ¿por qué no se lo dijo? Pregúntate eso. Porque Jesús usó su imaginación. Él sabe que sabe que sabe su gloria, su gloria. Y entonces dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, nosotros solamente conocemos agua, estado líquido, agua, estado sólido, agua, estado en vapor, hielo, líquido, vapor, pero agua hecha vino, eso es sobrenatural. Hermanos, ahí está el testimonio. ¿Creen a ese testimonio? Sí. Crean a la palabra. La palabra es la que produce testimonios para creer. Aleluya. Dice, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Te voy a hacer una pregunta capciosa, pero ahí está. Ana, ¿qué sacaron los sirvientes del cántaro? Pregunta capciosa que ahí está en el texto. Raquelito, ¿qué sacaron los sirvientes del cántaro cuando le llevaron al maestresala? ¿Qué dice el texto? Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, ¿qué sacaron los sirvientes de los cántaros llenos? Agua. Agua, así como que a lo mejor estaba en ese momento las moléculas, no, sacaron agua. Por eso les dije, aguas, ahí está. Aguas, ahí está. ¿Qué sacaron? Pero cuando es un adverbio que significa el momento de la acción de ¿qué? De recibir. Recibir, ¿ven esa figura? Recibir la palabra, recibir la palabra, recibir la palabra. ¿Por qué? Porque la autoridad sobre toda la boda no la tienen los siervos, la tiene ese maestresala. ¿Estás viendo eso? Jesús sigue siendo invitado. Jesús sigue siendo invitado, pero la autoridad la tienes tú. Cuando tú aceptas, cuando tú no le cambien los títulos a cada personaje, Jesús sigue siendo invitado. Él nunca tomó la dirección de la fiesta, ni como organizador, ni como nada. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, entonces dijo estas palabras. ¡Wow! Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú, ¿a quién le dio el crédito el maestresala? Al esposo, al novio, exactamente. Todo bien claro. El Señor y sus figuras, todo tan precioso, todo conectado, dice, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y dice entonces el verso 11, ya para concluir, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Denle un gran aplauso al Señor.
Aleluya. 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 ¿Está aquí el Señor? Ok, ya. Con eso. ¿Está aquí el Señor? Amén. Hable con el Señor. Dígale, Señor, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y vamos a beber de lo que Él nos da. Amén. De Él nos da a beber de su espíritu. Aleluya. De Él. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Vamos a alabar su nombre. Amén. Alabar su gloria, su grandeza. Amén. Diga conmigo, esta es su hora. Esta es su hora. Amén. No compare un servicio presente con un servicio anterior, no. Aquí es un asunto de, es la hora de la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a comenzar. Aleluya. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba.